Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo un vídeo que es un poco de autocrítica porque me he dado cuenta de que en los últimos años he desarrollado ciertos hábitos o ciertas manías con respecto a la lectura que no sé si me afectan de una manera demasiado positiva al hecho de leer o a la manera en que yo concibo este hobby, y entonces me parecía muy interesante traeros este vídeo, por una parte porque me da a mí pie a hacer una reflexión y a replantearme cómo me afectan estos hábitos y si es de manera positiva o negativa, y por otro lado porque creo que muchas de vosotras también tenéis quizá estos hábitos o hábitos muy parecidos. Entonces sería muy interesante dar a pie a una especie de debate en los comentarios para que vosotros me comentaréis: pues sí, mira, resulta que yo también hago eso y resulta que también quiero cambiarlo, o yo también hacía eso pero conseguí cambiarlo e hice estas otras cosas para que fuera un poco mejor. No sé, creo que es bastante interesante y se sale un poco de la línea de vídeos de vengo aquí a recomendaros libros, así que la verdad es que me apetecía traer un vídeo de este estilo y ahora os voy a contar cuáles son mis hábitos o cuáles son aquellas manías lectoras sobre las que quiero reflexionar un poco más y sobre las que me gustaría intentar cambiar, o por lo menos que cuando lo voy a hacer sea consciente de que lo estoy haciendo y en ese momento decidir si realmente quiero hacerlo o quiero enfocarlo desde otra perspectiva. Mi primer hábito, y este hábito sí que soy muy consciente de que lo he adquirido este último año, es comprar libros, sobre todo libros en físico, cuando todavía tengo libros en mis estanterías que no me he leído. Para que entendáis este hábito tengo que hacer un poco de story time y tengo que contaros algunas cosas. Cuando yo vivía en casa de mis padres, en el salón había una estantería bastante grande, pero de esa estantería a mí solo me correspondían 2 baldas, porque la estantería estaba ya llena de libros que eran de mis padres, entonces el hueco que me dejaron a mí, que pudieron dejarme, eran 2 baldas. Por lo tanto, cuando yo compraba libros en físico o cuando pedía libros en físico como regalo, yo tenía que ser muy consciente del poco espacio que tenía y tenía que pensarme muy bien qué libro quería tener en físico. Entonces, en aquella época yo apenas compraba libros en físico, a lo mejor 1 o 2 al año como mucho, tiraba muchísimo de la biblioteca. Cuando me regalaron el ebook pues leía principalmente en digital porque es que no tenía espacio, y cuando me independicé por primera vez me pasó un poco más de lo mismo. El piso en el que yo estaba ya venía amueblado, eran muebles que no podíamos cambiar, entonces era muy complicado redistribuir el espacio para que yo pudiera tener un sitio donde poner estanterías. Eso hizo que todos mis libros siguieran en casa de mis padres y que obviamente durante el tiempo en que viví en ese piso yo no podía permitirme comprar libros ni podía permitir que la gente me regalara libros porque yo no tenía espacio físico para poder colocar los libros en ese piso. ¿Qué pasa? Que hace unos años me mudé a este piso donde estoy ahora y pasaba un poco más de lo mismo. Es verdad que las habitaciones no estaban tan llenas de muebles, pero seguía siendo un piso amueblado, con lo cual era muy complicado que yo pudiera meter aquí estanterías. Sin embargo, en este piso por primera vez pude tener una estantería, y es que, bueno, no se ve en este plano, pero aquí tengo otro escritorio y entre este escritorio y la puerta había un hueco, así que por primera vez hace como 2 años pude comprarme mi primera estantería, que es la negra que veis justo aquí detrás, la que tiene los farolillos, que era literalmente la única estantería del IKEA que me cabía en ese hueco. ¿Qué pasa? Que yo me traje todos los libros que tenía en casa de mis padres, que tampoco eran tantos, y ya solamente con lo que tenía allí me ocuparon las 2 primeras baldas de la estantería y solamente me quedaban otra vez 2 huecos libres en la estantería para llenar de libros. Entonces yo por fin podía tener mi propia estantería, pero el sitio que tenía para colocar libros seguía siendo súper limitado. ¿Qué pasa? Que la suerte me sonrió durante la pandemia, porque durante el confinamiento pasamos mucho tiempo en casa, entonces eso nos hizo darnos cuenta de que a lo mejor la distribución de muebles que tenía esta casa no era de lo más funcional, o a nosotros no nos funcionaba, y entonces nos dio pie a pensar cómo podríamos redistribuir mejor las habitaciones para que estuviera un poco más a nuestro gusto. No sé si recordaréis, tal vez no, los que llevéis más conmigo en el canal desde el principio, quizá os acordéis de que yo ahí detrás, en esa pared, yo tenía un sofá. La idea era que, ya que el sofá estaba en esta habitación, yo lo iba a utilizar para leer, porque, joder, me hacía mucha ilusión tener en mi cuarto, en mi despacho, un sofá que yo pudiera dedicarme pues a tirarme ahí y leer. ¿Qué pasa? Que la luz de esta habitación es pésima. Total, que llegado el confinamiento nos dimos cuenta de que quizá el sofá que tenía ahí podíamos meterlo en el salón, que el salón es súper amplio y es un espacio de la casa que prácticamente no utilizamos, porque al fin y al cabo hacemos vida en nuestros despachos, porque es donde tenemos los ordenadores, todo con lo que normalmente trabajamos o nuestros hobbies. Conseguimos reubicar este sofá que teníamos aquí en el salón y me quedó un espacio absolutamente enorme y descomunal. Así que lo primero que hice fue cambiar la estantería negra del sitio aquel donde estaba a aquí detrás, porque quedaría mucho mejor para los fondos de los vídeos y porque también quedaba mejor en general en la habitación. En cuanto terminaron los cierres perimetrales, lo primero que hice fue largarme al IKEA y comprarme las 2 estanterías más grandes que tuviera aquella tienda. Así que me compré esta blanca de aquí y
otra exactamente igual que esta blanca de aquí, lo que pasa es que no se ve en plano, pero está justo al lado. Esto hizo que yo de repente hubiera pasado de tener 2 baldas a tener 3 estanterías que podía llenar a mi gusto. ¿Qué pasa? Que yo me desaté porque por primera vez en mi vida tenía espacio para comprarme libros, por primera vez en mi vida podía comprarme el libro que me diera la gana, y de hecho no sé si os disteis cuenta que fue a raíz de esas fechas cuando yo empecé a traer book hauls al canal, porque yo antes no tenía book hauls. ¿Para qué? Si es que no compraba nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi reflexión? Por una parte me da mucho placer tener por fin el espacio y el dinero para poder comprarme los libros sin tener que hacer tantos miramientos. Pero por otro lado, echo mucho de menos a la Kurenai, que se pensaba 2 y 3 y 4 veces si realmente quería ese libro en sus estanterías o no. A la Kurenai, que no compraba libros de manera tan impulsiva, aunque como ya veis en los book haul, aunque compro más libros, sigo comprando como mucho un libro al mes, 2 libros al mes, no mucho más, y al final tampoco acumulo tantos, o sea que no me he vuelto una consumidora compulsiva de libros en físico. Pero sí que es verdad que ahora mismo tengo la tendencia de cuando veo un libro en físico, si tengo muchas ganas de comprármelo, me lo compro, no como antes que diría, mira, no, porque no hay espacio, ahora me lo compro, y eso ha hecho que tenga muchos libros físicos acumulados en mis estanterías que no he leído. Con muchos me refiero a lo mejor 7, 8. No es que tenga 45 libros que no he leído, ¿vale? Sigo teniendo muy pocos. Pero sí que es verdad que ahora tengo menos reparos cuando se trata de comprar un libro porque sé que me lo puedo permitir y que tengo el espacio. ¿Este es un hábito que me gustaría cambiar? Sí, en el sentido de que me gustaría volver a ser tan reflexiva como lo era antes. Me gustaría que cada vez que voy a comprarme un libro decirme a mí misma, vale, tienes el espacio, pero el espacio sigue siendo limitado. Es decir, aunque ahora mismo tengas libre una estantería y media, esa estantería y media en algún momento se va a llenar. Y también quiero volver a hacer la reflexión de decirme a mí misma, no puedes esperar a comprarte este libro, no puedes esperar a que a lo mejor te hayas leído 3, 4 de los que ya tienes en casa y una vez te los hayas leído, comprarte el libro. No puedes hacerte, no sé, una lista de libros que quieres sí o sí en físico y según te vayas leyendo los libros que ya tienes, sustituirlos por un libro nuevo. No sé, no tanto volver al antes de decir no puedo comprarme libros en físico y definitivamente no me voy a comprar ningún libro en físico porque tengo este espacio, pero sí que me gustaría, como ya os he dicho, que cuando vaya a comprar el libro, en vez de darle a comprar y ya está, o en vez de cogerlo de la librería y llevármelo a mi casa y ya está, sí que me gustaría volver a hacer una reflexión y decirme a mí misma, ¿realmente necesitas llevarte el libro este ahora? Si te compras el libro ahora mismo, ¿lo vas a leer esta semana? ¿Lo vas a leer este mes? ¿O lo vas a acumular porque tienes otros pendientes? En el caso de que los vayas a acumular, ¿para qué comprártelo ahora? ¿Por qué no te lo compras cuando estés segura de que te lo vayas a leer? Entonces, en este caso no es un hábito como tal que quiera cambiar, pero sí que es un hábito sobre el que me gustaría ser más consciente y darme cuenta de que el hecho de tener espacio y dinero no significa que tenga que comprarme todos los libros que quiero en cuanto los veo. Los siguientes hábitos ya me voy a enrollar un poco menos, pero es que este necesitaba explayarme para que un poco entendierais mi punto de vista. El segundo hábito del que os quiero hablar, y este sí o sí quiero cambiarlo en la medida de lo posible, es dejar de empezar sagas y trilogías sin haber terminado las sagas y trilogías anteriores. De este tema creo que ya hemos hablado alguna vez en el canal, y es que a mí lo que me pasa es que tengo una facilidad asombrosa para empezarme sagas, trilogías, series, lo que sea, pero tengo una dificultad terrorífica para terminar sagas y trilogías y series que ya tengo abiertas. ¿Por qué? No lo sé. El problema es que no lo hago de manera consciente, sino simplemente digo, me apetece leerme este libro. Es primera parte de trilogía, saga, lo que sea, me da igual. Y es verdad que hay veces que sí que he renunciado a leer ciertos libros o a empezar ciertas sagas porque me he dicho a mí misma, tía, tienes 500 abiertas, termínate alguna de las anteriores y cuando las termines empieza esta nueva. Es verdad que alguna vez sí que he hecho ese tipo de reflexión, pero son las mínimas y me da mucha rabia porque lo que consigo con esto es olvidarme de que tengo otras sagas o trilogías abiertas y olvidarme de ellas de manera indefinida. Y no es que no quiera terminarlas o que la saga en su momento no me gustara, no, al contrario, son sagas que me gustan y que en algún momento de mi vida quiero terminar, pero es como que mi cerebro las borra y empiezo sagas nuevas y trilogías nuevas y las anteriores como que las voy eliminando de mi mente. Y eso es algo que me cabrea mucho, ¿vale? Porque yo me enfado conmigo misma, sobre todo ahora que he estado intentando hacer una lista, una tabla con todas las sagas, trilogías, series que tengo abiertas para llevar como una especie de control, y me doy cuenta de que de 28 que llevo escritas, 27 no las he terminado y las tengo abiertas desde hace, ¿qué? 4 años, mientras que este año he empezado otras 10 nuevas. Y es como, tía, o sea, stop, necesitas llevar un control de tu vida. Yo soy muy consciente de que es una gilipollez y que muchas de vosotras estaréis pensando, tía, léete lo que te dé la gana. Pero yo soy una persona que por lo general soy muy ordenada, que tengo que tenerlo todo muy cuadriculado, muy medido y muy establecido, y esto para mí es como que me rompe toda esa estética. Entonces quiero esforzarme a abrir una saga o una trilogía solo y exclusivamente cuando previamente haya cerrado otra. Sé que esto no va a pasar porque me conozco, pero igual que he dicho en el punto anterior, quiero tener por lo menos un momento de reflexión de decir, vale, ¿quieres leerte este libro que es primera parte de X? ¿Cuántas sagas y trilogías tienes abiertas?
20. ¿Te merece la pena empezarte otra nueva? O a lo mejor te merece más la pena leerte el último libro de la trilogía que te queda pendiente. Y pues un poco ya ver e ir valorando qué es lo que me compensa más. Pero de verdad que es que esto es algo que a mí me da mucha rabia. El tercer punto está relacionado con el punto anterior y es que tengo la manía o el hábito de tardar muchísimos años, pero en plan años, en leerme los distintos libros que componen una misma saga, una misma trilogía o una misma serie. Rollo, me leo el primer libro de una trilogía en el 2010 y en el 2014 me leo el segundo. Y muchas veces es verdad que no es tanto mi culpa, sino que a lo mejor me empiezo a leer, yo que sé, el primer libro de una trilogía y resulta que el autor todavía no ha escrito el segundo o que no se ha publicado en España el segundo. Entonces, en esos momentos, pues mira, chica, tienes que esperar porque es que el libro no está. Pero de sagas o trilogías que están completas y peor aún, de sagas o trilogías que tengo físicamente completas en mis estanterías, porque precisamente me he comprado todos los libros de golpe para tenerlos ahí y decirme, cuando termines el 1, te pones con el 2, cuando termines el 2, te pones con el 3, etc. Y se tiran años, literalmente años, en mis estanterías y no cojo el siguiente libro. ¿Qué pasa? Que cuando de repente me acuerdo y digo, hostia, que tengo esto abierto, me lo voy a leer. ¿Te acuerdas tú del primer libro? Yo tampoco. Y no sé, me parece como un gasto absurdo de tiempo porque muchas veces me tengo que releer el libro anterior. Claro, y una parte de mí dice, esta relectura es inútil porque si desde el principio hubieras hecho las cosas bien te la habrías ahorrado. Esto sí o sí lo quiero cambiar. Porque esto en realidad me perjudica, ya que si tardo tanto tiempo en leerme los libros que pertenecen a una misma serie, lo que me pasa es que me olvido por completo de lo que ha pasado en los libros anteriores. Me cuesta mucho más disfrutar del siguiente o retomar la lectura del siguiente o incluso me los tengo que releer. Entonces esto sí que me afecta de manera negativa y es algo que quiero cambiar sí o sí. El cuarto punto también me está pasando sobre todo este año y es meterme presión para leer. Este año me he dado cuenta de que muchas veces me tengo que obligar a mí misma a ponerme a leer. Lo que pasa es que este año tengo el aliciente del canal. Es verdad que yo el canal me lo abrí ya el año pasado, pero el año pasado no sentía tanta presión porque era como, mira, me ven 2 personas, así que tampoco me lo voy a tomar tan en serio. Pero este año he crecido bastante, aunque tampoco tengo tanta gente, no os creéis aquí que yo soy una super influencer, pero he crecido bastante y como que eso de manera inconsciente hace que yo me ponga mucha más presión para leer, porque si no pienso, joder, es que no tienes contenido de lo que hablar a tu gente en el canal, siempre les vas a hablar de los mismos libros, y yo sé que es una gilipollez y que no debería afectarme tanto el canal en lo que viene siendo mi hábito de lectura, pero de manera inconsciente lo hace. Entonces yo tengo que distinguir entre obligarme a mí misma a leer porque quiero leer pero me da pereza, que eso me pasa mucho, ¿vale? De quiero ponerme a leer pero qué pereza, voy a perder el tiempo en Twitter, eso me pasa todos los días, y entre obligarme a leer porque necesito crear contenido para el canal. Son conceptos totalmente diferentes y en uno es positivo que me obliga a mí misma a leer porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo es perder el tiempo en Twitter y es mucho mejor que me ponga a leer porque además me apetece leer, y en el otro lo que estoy haciendo es obligarme a leer cuando realmente no quiero por el canal, cosa que no debería hacer y que me parece muy mal. Así que esto es también algo que me gustaría cambiar. El quinto hábito, y que esto no me pasaba tanto antes pero últimamente sí que me ocurre, es no dejarme llevar tanto por las novedades. Antes, como más o menos hace 2 años, yo leía lo que me daba la gana, libros del 2010, libros que llevaban la tira de años publicados, libros de los que nadie hablaba, libros a los que prácticamente nadie le interesaba, pero yo los encontraba por casualidad y decía, vale, venga, me los voy a leer. ¿Qué pasa? Que a raíz de tener el canal sigo a muchos más booktubers. En la cuenta de Twitter y en la cuenta de Instagram sigo a muchísimas editoriales y eso hace que yo esté constantemente siendo bombardeada por novedades. ¿Qué pasa? Que muchas de esas novedades me interesan muchísimo y entonces termino priorizándolas sobre otros libros que a lo mejor no son tan novedad pero que también me apetece leer. No por nada en concreto, no porque yo quiera subirme al carro de las novedades ni mucho menos. De hecho, ya veis en mis vídeos que la mayor parte de los libros de los que hablo no son novedades, son libros que llevan muchísimo tiempo publicados. Pero ¿qué pasa? Que como todo el mundo está hablando de las novedades, como todas las reseñas que salen y todos los comentarios que salen, o al menos el 90% son acerca de esas novedades, a mí me tira mucho la curiosidad y digo, joder, qué ganas de leer este libro que le está gustando a tanta gente y que todo el mundo está diciendo que es una maravilla. Entonces, de manera inconsciente, como que me subo a esa espiral de consumismo de novedades y esto es algo que a mí no me gusta y que también intento evitar siempre que puedo, pero hay veces que el ansia de leer ese libro del que todo el mundo habla puede conmigo y me lo termino leyendo. Esto per se no es malo, de hecho no considero que sea algo negativo porque al fin y al cabo vivimos en una sociedad completamente consumista y capitalista y lo que cuenta es lo que acaba de salir, la última hora, lo más novedoso, etcétera, ya sea en los libros, en tecnología, en lo que sea. Al final me cuesta mucho nadar contracorriente porque, como ya digo, estoy siendo bombardeada todo el día con novedades, pero me gustaría encontrar un equilibrio entre, vale, sí, quieres leerte
estas novedades, léetelas, pero también léete estos libros que tienen más años, que se mencionan menos, que son menos conocidos, porque realmente te apetece leerlos, no te centres solo en novedades. Sobre todo porque también a veces siento que es un poco contraproducente, porque si en todos los canales están hablando de los mismos libros, ¿por qué a la gente le iba a interesar que yo también hablara de esas mismas novedades en mi canal? O sea, a lo mejor no voy a aportar ninguna opinión diferente, o a lo mejor ya están hartos de ver la misma novedad en todas partes. Entonces creo que encontrar un equilibrio entre hablar de novedades, que puede ser muy interesante, y entre hablar de libros que tienen más años, puede ser bastante guay y puede encajar mejor con lo que yo quiero conseguir. La siguiente premisa es una que también llevo arrastrando bastante tiempo, pero también sobre todo en los últimos años, y es preocuparme menos por el número de páginas. Tiendo mucho a descartar leer ciertos libros en ciertos momentos de mi vida porque digo, es que es un libro de 800 páginas, me va a consumir muchísimo tiempo y prefiero leerme libros más cortos. Antes no me pasaba tanto, antes era como, mira, me quiero leer este libro, tiene 2000 páginas, vale, me lo leo. Pero también es verdad que antes me costaba mucho menos leer, incluso aunque antes leía menos libros, porque ahora he llegado a leer de media 50 libros al año y antes a lo mejor me leía 30 o 20, ahora tengo un ritmo lector mucho más ágil. Es verdad que antes me costaba mucho menos ponerme a leer 800 páginas, ahora me pongo con un libro de 800 páginas, a lo mejor tardo 1 o 2 semanas en leerlo, entonces eso es algo que a mí me frustra mucho y que por lo tanto cuando voy a leerme un libro de considerables páginas, me pienso bastante, me pienso mucho si quiero leerme, si quiero meterme en ese reto o no. Y esto es algo que también quiero cambiar, porque al final es como que estoy descartando leer ciertos libros que realmente quiero leer por su volumen de páginas, cosa que me parece una chorrada, y cuando me pasa me enfado mucho conmigo misma, porque es como, si sigues pensando así nunca te vas a leer esos libros. Si sigues pensando en que tienes que encontrar un momento adecuado o que tienes que esperarte a tener vacaciones para poder dedicarle todo tu tiempo a esos libros, nunca te lo vas a leer, porque es muy complicado encontrar un momento propicio para leer libros tan largos, porque al final vas a tener que trabajar, vas a tener que estudiar, si estás de vacaciones nada te asegura que en esas vacaciones vayas a estar todo el día metida en tu casa con tiempo para leer, o sea, que realmente yo lo pienso racionalmente y digo, es que es una tontería porque es muy complicado que encuentres el momento ideal para leértelos. Eso es algo que me gustaría cambiar y leerme un libro porque me apetece, sin mirar el número de páginas que tiene, simplemente ir a mi estantería y decir, me quiero leer este, vale, perfecto, me lo leo y punto. ¿Que tiene 800 páginas? Bien. ¿Tiene 1000 páginas? Bien también, da igual lo que tenga, me lo leo y ya está. El punto número 7 es distraerme menos mientras leo. A mí me pasa que yo digo, voy a leer. Cojo el libro, me pongo en posición a leer y me pongo a mirar Twitter. ¿Por qué? No lo sé, o sea, no lo sé. Mi primer instinto es coger el móvil. O ahora, lo que me está pasando últimamente, nueva actualización del Animal Crossing. Me he comprado el DLC y entonces cuando digo voy a leer, tengo tiempo para leer, me apetece a leer, cojo la Switch y digo vamos a ver, si tú te has sentado aquí, te has puesto en esta posición para leer, ¿por qué te has cogido la Switch? Ni siquiera te apetece jugar a la Switch, te apetece más leer, entonces ¿por qué no estás leyendo? No sé, tengo una tendencia a distraerme con muchísima facilidad, no solo en la lectura sino en todo en general, ¿vale? Así que esto lo quiero cambiar sí o sí, es decir, que si yo me voy a poner a leer, me voy a poner a leer, no me voy a poner a contestar mails, no me voy a poner a ver qué han subido mis compañeros en Instagram, no me voy a poner a jugar a la Switch, no, si me quiero poner a leer, me tengo que poner a leer, punto, ya está, se acabó, el universo tiene que desaparecer a mi alrededor y yo tengo que centrarme en leer. El hábito número 8, que también me trae por la calle de la amargura, es agregar a mi wishlist solamente libros que sé que me voy a leer. No sé si a vosotras os pasa, pero a mí me ocurre mucho con Goodreads. En plan, veo un libro que me gusta la sinopsis, que me gusta la portada, que he escuchado que han recomendado y le doy añadir a leer. Y es que no me detengo a pensar, claro, porque añadir libros en Goodreads es gratis, ¿vale? O sea, es gratis, solo tienes que darle un botón verde gigante que hay y ya está, se hace solo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la tendencia de, uy, esta persona ha dicho que este libro le encanta y ya está, pues lo añado. Y es como, ¿pero tú te lo vas a leer? ¿O solamente lo has añadido porque fulanito lo ha recomendado en un vídeo y como tú te fías completamente de su criterio, pues has dicho pa'lante sin ni siquiera ser tu género, sin ni siquiera ser tu tipo de historia? O sea, me explico, ¿no? Esto deriva en que yo cada vez que veo mi lista de Goodreads de libros que quiero leer, no baja de los 900 y yo me estreso conmigo misma. Yo veo mi lista, en plan, de pendientes en la aplicación esta, porque realmente de pendientes en físico o pendientes en el Kindle tampoco tengo tantos, y me agobio porque digo, tía, tienes 900 libros. Tú te vas a morir y no te vas a haber leído todo esto. Quiero hacer una limpieza de mi lista de libros por leer en Goodreads. Es verdad que de vez en cuando hago esa limpieza, sobre todo libros antiguos que he añadido hace, qué sé yo, 5 años y digo, mira, esto no te lo vas a leer, han pasado 5 años, no los has leído, ¿por qué te los ibas a leer ahora? Y entonces de vez en cuando me gusta meterme y pues hacer limpieza. El problema es que entran más libros de los que salen, es decir, yo añado más libros de los que luego quito o luego limpio o luego me leo, entonces, no sé, es como un foco constante de estrés. Así que, a partir de ahora, como propósito para el año que viene o para empezar ya, quiero agregar a mi lista solamente aquellos libros que sé que me voy a leer porque me interesan muchísimo. Y ya está. ¿Es muy fácil de decir? Sí. ¿Lo conseguiré? No creo. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Este vídeo es de la intención es lo que cuenta.
Y hasta aquí los 8 hábitos o manías que me gustaría cambiar o sobre los que me gustaría tener una reflexión más profunda cuando voy a cometerlos. Contadme, queridas, ¿os sentís identificadas con alguno de estos hábitos? ¿Os pasan a vosotras? ¿No os pasan? Si os pasan, ¿os da igual? ¿También queréis cambiarlos? ¿O producen estrés? ¿O producen rabia? ¿Hay alguno de estos hábitos que tuvierais en algún momento y que consiguierais cambiar? En fin, abramos debate, contadme. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y también el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más profunda todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo y si os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo también que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.